Bueno, esta es la segunda parte del monedero. En la segunda parte vamos a realizar las orejas, el hocico, los ojitos y las pestañitas. Sin más, empecemos con la segunda parte del monedero. Bueno, para la orejita voy a empezar con 12 cadenetas. Yo la voy a hacer con este mismo gancho, es punto tunecino, pero como solo son 12 cadenetas, me sirve perfecto con este gancho. No tengo que ubicar un gancho tunecino, con este está bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenetas. Después de la cadeneta 12 hago una más. Venga, les enseño. Esta es la cadeneta 12. Mire, esta que acabo de hacer. Entonces voy a hacer una más y acá donde marque el gancho voy a empezar a sacar hilos. Entonces tengo 2, la que sigue 3, la que sigue, me estoy devolviendo por la cadeneta, así hasta sacar las 12. Ya tengo las 12 y me queda una cadeneta libre. Esa no se preocupe, que la vamos a usar luego. Este es el punto tunecino. Empiezo a sacar, a ver que se vea muy bien. Empiezo a sacar la primera, saco un solo hilo, que es el de la orilla, y a partir de esta saco de 2 en 2. Miren, aquí tengo 2, 1, 2, saco estos dos, mire, ahí. Ahora me quedan estos dos, saco estos dos, ahora estos dos y así, mire, de 2 en 2 hasta terminar. Es muy fácil este punto. Ahí, mire, ahí la terminé. Recuerden que tengo 12 puntos. Tengan muy claro eso porque tienen que hacer la segunda oreja igual. Acá me voy a agarrar de acá. Venga, les muestro con mi gancho. Mire, acá queda un filito de pestañitas. Vea, mire, voy a pasar otra más para que ustedes la vean. Mire, vea, acá. Si mete uno la aguja, queda por encima un filito de pestañitas. Mire, por ejemplo, acá en la orilla, les muestro la de la orilla. Esta, mire, ahí. Entonces, esa de la orilla no la agarramos porque es donde nace esta. Entonces ya les enseñé con mi gancho rojo cómo va, así bien. Ustedes no la van a pasar hasta el otro lado, no hay necesidad, no, solo me voy a agarrar de acá, miren, de este borde, para empezar a formar la segunda vuelta. Miren, de esta forma saca el siguiente, así. Tiene que quedar en mi aguja 12 ganchos montados. Acá, mire. La última pestañita de pronto no se ve porque es con blanco, pero se las voy a enseñar agarrándola con este gancho rojo. Mire, ahí está en la orilla. Yo llegué ahí y vea, ahí está. No la pueden saltar, tienen que hacerla. Entonces sí tienen que tener claro que ahí está la última. Si ustedes creen que no la van a reconocer, acá cuando terminen pueden marcar con el gancho. Mire, ahí la marca con el gancho y empieza a terminar la vuelta. Entonces saco primero esta que es la del borde y a partir de esa saco de 2 en 2. Mire, hasta terminar la última. Ahí. Esta sería mi segunda vuelta. Voy a hacer la tercera y hago lo mismo. Me agarro de la primera pestaña. Recuerden que esta, donde nace esta, es la primera. Entonces sería segunda, tercera. Y así hasta completar las 12. Acá. Ahí, espero que agarre solo un hilo. Ya, ahora sí agarré los dos. Y acá sé que la última, mira, está marcadita. Simplemente meto la aguja y me agarro. Si usted cree que no la va a reconocer, cada vez que vaya a hacer la vuelta, simplemente márquela.
y ya no pasa nada. Ya ahí quedó marcadita y volvemos. Ahí ya zafé el gancho, pero ustedes la dejan marcada para que la puedan reconocer. Así voy a avanzar 8 vueltas porque es el tamaño que busco de mi oreja, de lo largo. Igual vamos a disminuir unas vueltas, pero entonces repitiendo esto lo vamos a hacer 8 veces. Yo acá lo tengo 3, 1, 2 y 3 veces. Voy a hacerlo 5 veces más y se los enseño. Bueno, ya hice las 8 vueltas. Bueno, no las tengo todas terminadas, me falta una. Les quiero mostrar cómo sé o cómo puedo contar los puntos tunecinos. Mire, esta vuelta, vea, así quedan como unas pestañitas, unos pequeños canales por encima. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la vuelta 7, mire, y esta que voy a terminar es la vuelta 8. Entonces saco 1, saco 2 y saco de 2 en 2, mire, y queda terminada la vuelta 8. Ahí se cayó mi ganchito, es que solo lo coloqué para que ustedes entiendan cómo pueden contarla. Hasta ahí tengo la vuelta 8. Voy a montar los puntos para hacer la vuelta 9 y empezar a disminuir. Recuerden que estamos trabajando con 12 puntos en la aguja. Bueno, ya esta sería la vuelta 9 y voy a disminuir. Les voy a mostrar. Yo voy a disminuir estos dos primeros. En sí disminuyo uno porque pues saco el hilo, entonces no son dos que disminuyo sino uno. Acá lo marco y voy a disminuir los dos últimos. Quiero que ustedes me entiendan mucho mejor cómo hago la disminución. Miren, ahí. Esta es la vuelta 9, entonces les estaba enseñando a sacar solo el primer hilo. Entonces acá no saco el primero, acá saco los dos que acabo de marcar con el gancho. Y sigo de 2 en 2. De esta forma. Hasta que llego acá, mire. Tengo los dos que marqué y el que traía desde la orilla. Entonces ya cuando tengo así, saco los 3 de una vez. Y voy a volver a cargar la aguja. Como saqué acá uno y acá uno, disminuí, entonces en esta vuelta ya no me quedan 12, me quedan 10. No voy a agarrar ninguno de estos dos que acabé de disminuir, estos los ignoro y paso por el tercero. Y empiezo a cargar mi aguja. Ahí, el que sigue. Acá, el que sigue. El que sigue y llego acá a la orilla. Acá por el contrario, aquí me salté los dos, los ignoré. Acá por el contrario voy a pasar la aguja por los dos. Mire, acá tengo uno y acá tengo el otro. Entonces paso la aguja y traigo el hilo para completar la cantidad de puntos que debo tener acá. Teníamos 12, acá disminuí, me quedan 10. Bueno, ya tengo la vuelta 9, ahora voy a hacer la 10. La 9 es esta donde acabo de disminuir. ¿Listo? Esta es la 9. Y voy a hacer la 10. Voy a hacer puntos normales. Me quedan 10 puntos porque en la 9 disminuí de 12 a 10. Y voy a hacer, esta es la vuelta 10, voy a hacer la 11. Y en la 11 sí voy a hacer disminución. Mire, cargo todos mis puntos. En total tengo 10. Y en esta vuelta hago disminución. Si se dan cuenta, aquí hice disminución y esta sería mi segunda disminución. Entonces voy a pasar nuevamente los ganchos para acá para que ustedes me entiendan mejor. Si tienen duda, cómo se disminuye. Y acá. Y saco 2, me voy de 2 en 2.
y acá me quedan 3, los 2 que marqué y este. Total, lo saqué completo. Ya en esta vuelta me quedarían 8. Estos 2 que disminuí no los agarro porque de ahí nace el primer punto. Entonces agarro el siguiente, monto, son 3, 4, 5, 6, 7 y para completar el 8 simplemente agarro estos 2 que tengo acá para que nazca mi último punto. Voy a hacer el punto normal, no hago disminución en esta vuelta. Si se dan cuenta estoy haciendo una disminución sí, una disminución no. Entonces en la vuelta de acá hice disminución, en esta no. Y la que sigue sí hago disminución. 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. En esta hice disminución, esta que acabé de hacer no, y en esta que voy a hacer sí hago disminución. Nuevamente hago disminución para terminar. Mire, así llevo mi oreja. En la que sigue no hago disminución. En esta no voy a hacer disminución. En total acá tengo 8 puntos, 2, 4, 6, 8. Bueno, en esta vuelta volvemos a disminuir. Voy a sacar 2. Ya les enseñé cómo, pero vuelvo y marco estas 2 porque quiero que les quede muy claro. Y estas 2 de acá. Recuerden que no me agarro de estas 2, no. Paso hasta la que sigue. Esas que me salté ya quedarán ahí. Y estas 2 sí las agarro para sacar el último hilo y que en mi aguja queden 2, 4, 6. Eso era lo que quería. Mire. Termino estas 6. Y voy a volver a montar 6 puntos. 1, 2, 3, 2, 4, 5 y esta última 6. Y vuelvo a disminuir. Saco 2, saco 2, saco 2, saco 2, saco 2. Y vuelvo a montar mis puntos. 2, 3. Bueno, monté los puntos, me quedaron 6 y vuelvo a disminuir. Vuelvo a montar los puntos y ya me quedan solo 4 y los voy a cerrar juntos. Mire, ya no me quedan sino 4 puntos. Los cierro juntos y ahí quedó mi oreja. Mire, de esta forma tengo mi segunda orejita. Esta se ve un poco más recogida porque ya está doblada, pero la hice igual con la misma cantidad de puntos, entonces me quedó igual. Bueno, ya quito los ganchos. Lo de los disminución creo que quedó muy claro cómo disminuía. Voy a enseñarles cómo le doy una vuelta en este borde para que me quede así. Que no quede así, mire, se ve plano, se ve muy diferente. No quiero que me quede así. Entonces me voy a ir agarrándome de las pestañitas, mire. Así como aquí en las vueltas les enseñé que había una pestañita en la orilla, así me quedan. Y me voy punto deslizado sin apretar. Es muy importante que no hagamos fuerza, no tensionemos el hilo porque no quiero que se recoja. Simplemente quiero dejar el borde bonito, pero que no se recoja. Mire, de esta forma voy bajando por toda la orilla. Así. Así. Hasta terminar. Mire.
siempre procurando que no se vaya a recoger. Y acá estoy terminando. Y acá recuerde que nos quedó una cadeneta, esa la aprovecho para hacer mi punto deslizado ahí, una cadenetica y corto, pero no voy a hacerlo muy corto, voy a dejar una buena hebra, un buen hilo, porque con este hilo la voy a cerrar y luego la voy a pegar a mi patrón base, que es el cuerpo de mi conejo, a este. ¿Listo? Bueno, ya terminé la oreja. Ahora vamos a formar la parte rosadita para poderla cerrar. ¿Listo? Para la parte rosada realmente voy a ocupar muy poco hilo. Es muy poco el hilo que voy a usar. Pero voy a usar un hilo solo. En la oreja utilicé 2 hilos. Para la parte rosadita voy a utilizar solo uno. ¿Listo? Siempre es bueno utilizar un hilo más delgado. Si ustedes no tienen la posibilidad de trabajar con 2 hilos, porque su hilo es grueso, van a trabajar con un solo hilo, traten de buscarlo un poco más delgado. Con cualquier poquito, realmente yo estoy usando acá 3 metros y con eso creo que me alcanza. Bueno, voy a empezar igual con cadenetas y voy a hacer solo 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si ustedes no tienen la posibilidad de conseguir un hilo más delgado y lo van a hacer con este mismo hilo grueso, no hagan 6 cadenetas, hagan 4 cadenetas. Y empezamos a subir. Así como les expliqué el blanco, vamos a hacer lo mismo. Vamos a meter la aguja y a sacar por cada cadeneta un hilo. Porque si lo hacen de 6 les quedará muy ancha la parte rosada y creo 2, 4, 6. Creo que se ve más bonita con esta parte delgada, no tan ancha. Saco 1, saco 2, saco 3, saco 4, 5 y 6. Vuelvo a cargar mi aguja. Así, igual que el blanco. Lo mismo. Vuelvo a sacar 1, 2, y así hasta terminar. Esto lo voy a repetir 6 veces. 1, 2, 4, 5 y 6. Mire. Y lo voy a repetir todo el tiempo hasta que complete 6 vueltas, porque acá va 1, va 2. Para ya disminuir y que me quede la oreja. Si ustedes igual modifican algo y les queda más pequeño, si modifican algo en la oreja o creen que les queda muy grande, igual lo pueden estar midiendo. La idea no es que quede muy largo. Mire cómo me quedó a mí. Y no importa si ustedes con menos vueltas les queda así de largo, pues entonces no le hacen la cantidad de vueltas que yo le estoy haciendo. Pero si quieren hacerlo más larguito, pues no importa, le dan una vuelta más. Yo les doy ideas. Yo les muestro cómo me funcionó a mí, cómo me quedó, y pues así es que me gusta. Si ustedes le quieren hacer alguna modificación, pueden hacerlo. Todo es que tengan como la idea de cómo sacar orejitas. Mira, acá se me desbarató todo. No sé qué hice mal. De pronto fue el último punto, lo saqué muy flojo. Sí, fue eso. Y voy a sacar de 2 en 2. Ya tengo 4 vueltas. 1, 2, 3. Y esta es la cuarta vuelta. Una, 2 y 6. Ahí está. Vuelvo a montar los puntos en mi aguja. Ahí. Confirmo cuántas vueltas tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Y esta es la vuelta 6. Voy a medir qué tan largo está.
Si quiero que quede así o mucho más largo, no. Si quiero que quede un poco más larga, le voy a dar 2 vueltas más. Esta sería la vuelta 7. Vuelvo a sacar de uno en uno, a uno he hecho aumentos. Perdón, disminución. Y voy a dar una vuelta más para que me quede de 8 vueltas. Y la mido. Yo creo que de 10 vueltas me va a quedar perfecta. Les estoy enseñando a ustedes que así deben de hacer en el momento que le modifiquen algo. Irla midiendo. Esta la hice de 10 vueltas. No estoy improvisando, no estoy dudando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Solo les estoy mostrando para que ustedes tengan más clara la idea. Miren, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren. Esta es la vuelta 9 y la voy a cerrar con disminución. Y acá disminuyo igual que la otra. Venga, les repito esta parte, no quiero que se me pierdan por tener un hilo más delgado. Mira, tengo 8 vueltas, esta es la vuelta 9 y voy a hacer lo mismo de disminuir. Entonces voy a enganchar acá los dos y voy a enganchar los dos. No quiero que se pierdan por estar trabajando menos puntos, no, es lo mismo. Mire, así acá. Entonces saco estos dos y por último saco estos dos. Entonces estos dos me los salto, ya me agarro de acá, 3 puntos en la aguja y de estos dos para un total de 4, los cierro juntos y así ya quedó la parte rosada lista. Eso fue todo, así es sencillo, no es nada complicado. Mira, y esta es la parte que va acá. No la hice hasta acá porque realmente no se va a ver, entonces no voy a perder material en algo que no se va a ver. Mire, esta tampoco está hasta ahí, mírela hasta donde llega. Pero como la cosí acá, entonces ni siquiera se nota que está corta. Eso es lo que yo quiero que sepan. Vamos a hacer lo mismo de la orilla, agarrando la primer pestaña. Y hago puntos deslizados bajando por todo el borde de la oreja sin necesidad de ajustarla. Así, que quede bastante floja la puntada, que no se vaya a apretar. Hasta el último punto. Ahí. Ahí y acá. En la cadenetica, ahí. Realmente no hay necesidad de hacer cadeneta. Hice una cadeneta, pero no. Con este mismo hilo voy a coserla. Me sobró mucho hilo, mire. Solamente ocupé 3 metros y mire la cantidad de hilo que me sobró. Creo que me alcanzaría para otra parte rosada. No lo voy a dejar tan corto porque le voy a dar toda la vuelta con ese rosado. Bueno, ya está lista. Ya la voy a pegar. Ya como tengo esta, tengo que hacer lo mismo que hice con esta. Entonces cuento una, esta es la primera vuelta, segunda y tercera. De acá me voy a agarrar para empezar a trabajar y tengo que tener claro de acá a acá también cuántas hay. Mire, está esta que es el borde, está esta y esta y llego a la parte rosada. Entonces de esta cuarta me voy a agarrar todo el bordecito para que sea mi guía y acá voy a hacer lo mismo, 1, 2, 3 y la cuarta. Venga, yo empiezo a tejerla para que ustedes me entiendan mucho más la idea. Mire, voy a empezar por tejer, sé que es 1, 2, 3 y 4, entonces esta es la cuarta y si la cuento acá 1, 2, la tercera vuelta. Mire, paso para allá y de allá paso para acá, de acá paso. Mire, me estoy agarrando solo de las pestañitas, paso para acá, me vuelvo a agarrar de la pestañita que sigue
para allá, y ahora esta para acá, esta para acá, esta para acá. Mire, para que ya me quede el bordecito ahí derechito, y voy a mirar 1, 2, 3 y 4. Entonces de acá empiezo. Esta será mi guía, mire, estas pestañitas de acá, estas son mis guías para subir derechito hasta donde toque dar la curva. Mire, esta es mi guía. Y así sigo subiendo hasta acá. Ya aquí empiezo a dar la curvita. Entonces ya me agarro de la pestañita que queda un poquito más adentro. Mire, mire, acá ya giro, miro que quede bien acomodadita esta parte de la punta, que me quede bien bonito. Voy a dar la vuelta. Acá. Y continúo, mire, agarrándome la pestañita de esta de debajo y de esta de encima. Realmente no es necesario pegarla tan firme y tampoco apretarla, no, solamente lo que es, porque no queremos que se recoja. Tienen que quedar las dos iguales, entonces no las puedo ajustar tanto. Bueno, vamos a cerrarla. Simplemente corté aquí el hilo. Realmente no es mucho el problema, rematar un poco y ya cortar. Vamos a cerrar así. Mire, voy a usar igual la aguja, las dos puntas. Este hilo lo puedo guardar por dentro. Mire, solo lo paso para allá y lo voy a pasar para acá y de acá para acá y de acá para acá. Y esta última, mire, así, para que quede ajustadito. Este hilo, ya después de que lo peguemos acá, ya lo podemos cortar. Mire, para pegarle la oreja, yo prefiero pegarles primero las orejas antes de hacerle la carita, de colocarle los ojitos y esto. Entonces mire, sé que esta es la colita, aquí, acá, en el centro. Yo ya lo medí, ya lo chequé y sé que este es el centro. Mire, acá, este, aquí ve. Y voy a empezar a pegarlo. Lo voy a pegar en el filo, mire, es muy importante que sea en el filo. Entonces ya tengo el hilo en la oreja, lo paso para allá, mire, para acá, y estando acá ya lo paso para allá, mire, por la orejita. Mire, ahí lo aprieto, mire, y quedo acá. Vuelvo, lo paso de aquí para allá haciendo puntadas cortas. Ya está acá, lo paso para allá, mire, allá, bien apretadito. Ya estando acá, lo paso para allá y así, de esta forma, para que me quede bien en el bordecito y en el filo, de esta forma.
Ve. Y lo paso para allá. Mire, así. Hasta el último punto. Mire. Y acá, mire. Así queda en todo el bordecito. Acá puedo rematarlo. Mire. Simplemente lo puedo pasar un poquito más. Lo paso 2-3 veces y listo. Aquí, mire, ahí ya lo puedo cortar. Ya lo pasé varias veces. Lo puedo cortar. Mire, ahora ya teniendo esa orejita, voy a colocar esta misma aquí a la altura. Mire, igual, ya tengo esa muestra, ya me voy a guiar por esa. La pego ahí y queda listo mi conejo. ¿Listo? Mire, ya con eso queda la carita, la voy a pegar y ya les muestro. Bueno, ya le pegué las orejitas, mire, quedaron en el centro, vea, a la misma altura. Simplemente lo cierro y ya le acomodo las orejitas como yo quiera. ¿Listo? Ya eso depende de cómo quiero que se vean. Voy a checar la naricita. Yo le voy a hacer la naricita bien abajo. Si contamos de acá para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la vuelta 9. Entonces, yo me voy a guiar por esta. Esta es la vuelta 9. Mire, esta es la vuelta 9. Y sé que este es el centro de la cara. Igual lo voy a mirar bien. Voy a analizar. Acá. Acá, a ver. Sí, este es el centrico de la cara. Entonces ahí voy a empezar a tejer mi nariz. Voy a hacer un triángulo, digamos que imaginario. Mire, para mí. Ahí puede ser para el triángulo imaginario. Este hilo rosa va a quedar por dentro. Ahí. Y empiezo acá. Mire. Acá. Mire. Así. Voy tejiendo. Y acá para formar el triángulo, mire. Aquí. Mire, así, y ir apretando. Eso es todo lo que se hace para el bigote. Este mismo bigote se va a hacer para el oso panda y se va a hacer para los conejos, los osos, los perros, los gatos. El mismo se puede hacer para todos estos animalitos. Mire, ya hice mi triangulito. Voy a devolverme hasta acá, hasta ahí, y ahora para el centro. Mire, quedo acá en el centro. Mire, ahí. Y este lo voy a bajar
mire, estas pestañitas son las guías que uso para saber qué tan abajo lo dejo. Voy a bajar 1, 2, 3 hileras de pestañitas y acá antes de llegar a la cuarta voy a hacer la boquita o la sonrisa. Mire acá, mire, para la sonrisita es muy sencillo. Y ya paso mi aguja para adentro. Mire, ya puedo hacerle nudito por dentro, acomodarlo y ahí quedó ya el hocico. Bueno, para los ojitos, ya teniendo acá la trompita, entonces voy a buscar los ojitos que no me queden tan separados. Yo voy a dejar hacia arriba 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mire, 4 pestañitas. En la que sigue voy a ubicar los ojitos. Esto realmente es más visual. Usted lo puede ir acomodando. Es muy importante que tenga las orejas y que tenga el hocico. Mire, pasamos ahí. Yo metí primero la aguja para ampliar un poco el espacio. Mire, sé que es 1, 2, 3, 4 y la que sigue en esta hilerita. Voy a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4. Entonces acá. Mire, es más como un triángulo imaginario. Puede ser un poquitico más allá, un poquitico más acá. Mire, metí la aguja para ampliar un poco el espacio y pasar el ojito de seguridad. Mire, ahí. Si ustedes ven que no les gusta cómo queda, muy ancho, muy amplia, muy junto, no importa, simplemente lo zafamos porque hasta ahí no hemos asegurado nada. Mire, lo cerramos, lo acomodamos a ver cómo nos queda. A mí me gusta ahí, me gusta cómo se ve. Vamos a hacer las pestañas. Ya quedó bien, me gustó cómo se ve. Voy a hacer las pestañas sin ajustarlo acá. Mire, todavía no le he colocado los taponcitos, no lo he sellado. Entonces vamos a hacer las pestañas. Bueno, para las pestañitas, ya teniendo claro dónde están los ojos, vamos a hacer solo 2 pequeñas pestañas. Yo voy a meter la aguja acá bien pegada al ojo. Mire, que me salga ahí. Si es preciso, por el mismo espacio donde metí el ojo, mucho mejor. Ahí, mire. Dejo el hilo larguito ahí. Mire, voy a dejar hasta acá. Tengo una pestaña, mire, de la hilerita. Y esta, antes de llegar a esta, la segunda, voy a pasar la aguja. Realmente no necesito que me quede tan larga. Mire, entonces lo hago así, como atravesadito. Mire, así como coloco la aguja, así más o menos, así atravesadito. Y trato de sacarlo nuevamente por donde está el ojito. Mire, acá, como por donde yo metí el ojo. Vea, ahí. Mire, por donde metí el ojito, por ahí volví a sacar. Y acá puedo hacer una más corta, vea. Esta quedó por encima de la pestaña, esta la hago acá por debajo, un poquito más acá. Mire, así. Vea. Bueno, ya nos quedaron las pestañitas listas. Ahora ya hice los nuditos acá atrás, mire, para que no se suelten. Y esto con el... no los dejo tan cortos, los voy a dejar así. Y con los taponcitos, mire, con los taponcitos vamos a terminar de ajustar. Vea, y estos hilos que nos quedan van a quedar guardados con este tapón. Ahí por dentro del tapón. Mire, lo metemos. Mire, ¿sí ve? Ahí quedaron guardados los hilos y el nudo para que no se desarme. Mire, así. Lo ajusto muy bien. Tiene que quedar bien ajustado.
Ya estando bien ajustado, que quede hundido el ojito, no quiero que quede suelto. Voy a quemarlo y a sellarlo o bloquearlo para que no se vaya a zafar por nada. Mire. Lo dejo que se derrite un poco y con el mismo briquet lo aplasto. Mire. Ahí. Mire, así. Y si se dan cuenta no se ve hilo, no se ve nada y queda muy bien. Queda perfecto ahí y queda seguro. Así lo tenemos que hacer. Y con eso ya queda terminado nuestro conejo. Guardar los hilos, cortar. Con eso ya tenemos un precioso conejo. Mire, este quedó un poco más pequeño, pero es el mismo patrón. Mire. Mire lo hermoso. Y mire lo hermoso. Sin más, esto es todo por ahora. Recuerden que con este mismo patrón vamos a sacar el panda y vamos a sacar el cerdito. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido. Pronto nos veremos con un tutorial nuevo. Invitarlos a Instagram. En Instagram estamos haciendo en vivos. Hay cositas nuevas, así que por favor, Creaciones Mari Crochet en Facebook, en Instagram y aquí en YouTube. Pronto subiré el paso a paso también de estos dos monederos.